Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Nayeli Yeniret Luna Solano y mi equipo está conformado por Brenda Caterina Ortiz Quintero, por Luz Karina Torrado Díaz y por Paola Andrea Peñalosa. En la sesión de hoy les vamos a hablar brevemente sobre dos ensayos, los cuales fueron escritos por Óscar Correas y Jorge Carvajal, dos sociólogos bastante reconocidos dentro de la comunidad. Sus ensayos están centrados en lo que es la sociología jurídica y del derecho. Entonces voy a comenzar la exposición explicando brevemente qué es la sociología jurídica. La sociología jurídica es una disciplina científica y cabe aclarar, es una disciplina científica que intenta explicar las causas y efectos, disculpen, de las normas jurídicas. Como ciencia, es un conjunto de enunciados que pretenden describir de manera plausiva, o sea que pretende ser verdad, tanto los fenómenos que pueden ser vistos como causantes o también como determinantes del por qué o del por qué es así la norma jurídica. También cabe aclarar que estamos hablando de los fenómenos que están justamente relacionados con el derecho. También para entender mejor lo que es la sociología jurídica hay que tener claros dos conceptos, los cuales son el concepto de la verdad, el cual realmente no es muy diferente de cualquier otra ciencia social, no difiere de hecho, pero bueno, se centra en que la verdad de los enunciados pretende ser probada con los métodos comúnmente utilizados por los científicos sociales. Y también tenemos el concepto de fenómeno. El concepto de fenómeno, de igual forma que el concepto de verdad, es muy común en las ciencias sociales. Se puede considerar como aparente conforme con las teorías y métodos aceptados y también como apto para aprender el mundo considerado eh, exterior a la conciencia. Por lo tanto, la sociología jurídica es una ciencia que se ocupa de las causas y los efectos de las normas jurídicas. No se centra en describirlas ni en interpretarlas. Su interés por las normas está únicamente limitado a la explicación de por qué dicen eso y no alguna otra cosa. Pero, ojo, esto no quiere decir que el sociólogo del derecho no deba conocer las normas. Todo lo contrario, es indispensable que el sociólogo jurídico tenga total control y dominio sobre, bueno, no control, más bien total dominio sobre lo que son las normas. Y siguiendo con el tema de las normas, también quiero hablar sobre el tema de las relaciones sociales. ¿Por qué las relaciones sociales son importantes para la norma? Sin duda es un tema fundamental en esta disciplina, y esto es así debido a que las relaciones sociales son la causa de las normas. O sea, se considera que tienen la fuerza suficiente para hacer ese efecto y por tanto para constituirse en explicación del por qué estas son de esta forma. Como tal, el concepto relación social no tiene una definición muy clara, muy específica, pero el autor del primer ensayo del cual les estoy hablando plantea una hipótesis, eh, la cual es que las relaciones sociales están constituidas por normas repetidas. Dicho de otra forma, eh, en la descripción de la relación social consiste en el conjunto de las conductas que se observan, que se repiten, que se vuelven, ¿cómo decirlo? Que se vuelven costumbre. Y también por el hecho de que algunas conductas no pueden nombrarse sino por el sentido adjudicado por alguna norma. Entonces, con la información planteada anteriormente, se podría dar una pequeña definición sobre lo que es la sociología jurídica y el cómo las relaciones sociales son importantes para la creación de la norma. Ya con esta información termino mi parte de la exposición y le doy la palabra a mi compañera. La sociología jurídica, un ensayo de definición.
4. La hipótesis básica de la sociología jurídica. Las relaciones sociales explican el contenido de las normas jurídicas. Estas se pueden llegar a ser discursos producidos por economistas y sociólogos. Cabe recalcar que no hay acceso directo de estas relaciones sociales, esta es por vía a través de representaciones ideológicas. El discurso se refiere al objeto al que claramente desea hacerlo. La ciencia contemporánea ha demostrado ser eficaz, la cual ha permitido actuar adecuadamente sobre el mundo. Óscar Correa. La afirmación "las normas son la causa de las relaciones sociales" es problemática, ya que hay una dimensión llamada realidad y hay acceso por vía de discursos de quienes ya dije anteriormente, los economistas o geólogos. Las RS y la ideología. La causa de las normas no son relaciones sociales, sino la ideología del legislador. En la primera problemática están las mediatas. Las mediatas son las que se buscan en relaciones sociales. Las inmediatas se buscan en la ideología del legislador. Cabe recalcar que estas dos también tienen su propia diferencia. El segundo problema dice que las relaciones sociales determinan la ideología del legislador, pero la pregunta es si esto es cierto o no, o solo se explicará el contenido de las normas cuando hay una necesidad de recurrir a la ideología del legislador. Es lo que hace sensato ampliar el campo de esta disciplina. La construcción de una visión del mundo. Hay una visión del mundo que ya está definida de antemano, donde desarrollan la actitud las operadoras jurídicas, pero esta visión del mundo de la sociedad moderna, jurídica por excelencia, tiene como objeto de estudio para el sociólogo del derecho que no acepte limitar su estudio a los fenómenos ideológicos. 2. Los operadores jurídicos y su extracción de clase. Estudio de las llamadas operaciones jurídicas se incorpora al tema porque el derecho está constituido por sentidos de actos de voluntad producidos por deliberación inteligente. La naturaleza, la historia y la estructura. La naturaleza es humana, sugiere como causa de las normas las teóricas del derecho, que acuerdan en una parte del discurso de este concepto. La historia del derecho es sensata en una explicación de antecedentes a la posición de estas normas. ¿Por qué? Porque el derecho es un producto social de la que entender de que el resultado de lo que pasó antes de las normas. El derecho es lo justo, es la necesidad de orden de cierta sociedad. La estructura, para explicar el contenido de las normas jurídicas, conduce a un determinado tipo de sociología jurídica, pero establecen medidas con condiciones necesarias para la reproducción de la dicha sociedad. A ver, la voluntad como causa de las normas, la decisión política y la voluntad del poder, la intención del legislador. Dicen que el derecho es el resultado de las decisiones políticas. La sociología jurídica es la ciencia política más interesante, ya que tanto comparamos los efectos de la norma con toda intención en el poder, que dicha esta es llamada debe conseguirse de que él obedezca, que si implementan dicha norma claramente debe ser obedecida. Al fin y al cabo debemos aceptar que la intención del legislador es proteger las normas al beneficio de todos, al beneficio general, lo que se denomina una lucha de clases, claro. 2. La intención del legislador y la oscuridad del lenguaje político. Se puede considerar un acontecimiento por parte del legislador que es aceptable que el derecho es establecido por el grupo del poder, cuando el legislador nunca lo hace en el hecho de que no democra las intenciones que quiera llegar a un tipo de objetivo, el objetivo que permita conducir los discursos antes de la producción de las normas. Esto solo se puede por medio de una teoría sociológica del derecho que permita formular el tipo de reglas que hay entre el fin como objetivo público y el derecho, como hay que tener en cuenta que las sociedades modernas están estas normas para que sean seguidas y para su clara reproducción. Gracias. Muy bien, continuamos con el capítulo 9, donde nos habla de la voluntad como causa de las normas. Y aquí hablaremos de la voluntad de la clase dominante.
Conforme a la definición tradicional de Wyszynski, que es un jurista, el derecho constituía un conjunto de normas establecido por la voluntad de la clase dominante. Aquí se menciona que estas definiciones como tal reunían todos los elementos de la teoría general del derecho, y entendiéndose como el conjunto de normas que son productos de actos de voluntad, pero que no solamente el derecho se entendía como el resultado de esas luchas de las clases, sino también como objeto de las mismas. Las clases no podían hacer su voluntad porque éstas estaban determinadas por el legislador, ya que él verificaba que fuera favorable para toda la sociedad. En el capítulo 10 encontramos el derecho que nace del pueblo alternativo y el pluralismo jurídico. Entonces aquí encontramos que según Kelsen, las normas válidas tienen como condición el ser eficaces, de allí que estas normas establecidas por los grupos subalternos adquieren la mayor importancia en una perspectiva democrática. Entonces aquí lo que plantea que las normas constituidas alcanzaban ese triunfo de la democracia, y que esto siendo el interés para que la sociología jurídica ya se inclinara en esos intereses de la democracia. Continuamos con el capítulo 11, donde menciona que el problema es la extensión de las causas. Las causas y efectos es efectivamente infinita. Aquí se menciona que el investigador debe delimitar definir esos límites en el cual va a extender la búsqueda de las causas de las normas. ¿Por qué? Porque debido a su competencia o la complejidad de esas causas de las normas puede llevar determinado tiempo, pero que a su vez genera un beneficio porque los resultados que se obtienen son mejores, siendo eso de aporte para la historia, ¿sí? En el proceso de construir esa teoría, ese pensamiento. En el capítulo 12 tenemos los derechos humanos y la sociología jurídica. Aquí, desde el punto de vista de las causas de las normas jurídicas, los derechos humanos se constituyen en tema de estas disciplinas desde varias perspectivas. La convicción de que los derechos humanos deben ser defendidos es la causa de un buen número de normas jurídicas. Aquí se plantea esto porque los derechos humanos vienen a ser la tarea de la sociología jurídica. Por lo tanto, esta vela por su defensa, ya que hay normas que violentan los derechos. Entonces, como tal, hay una relación en la que la sociología jurídica ya inicia a analizar para la defensa de esos derechos. Siguiendo en el capítulo 13, encontramos los discursos y su efectividad. Aquí Weber nos habla que la conducta o las orientaciones de esas conductas son efectos de las normas, independientemente si se conoce o no. Lo que él plantea es ese ejemplo de la sociología. Ahora, en el capítulo 14, la efectividad de las normas. Aquí hace una división y luego una subdivisión. División en el sentido de la efectividad en el cumplimiento y efectividad en la aplicación. Entendida en el cumplimiento acerca de los ciudadanos y en la aplicación de esos funcionarios que tengan determinada función. Entonces, en el cumplimiento se subdividía en consenso y en temor. En consenso analizado de que como tal, en esta parte, las conductas eran promovidas por la legislación. Pero por temor, ya porque esas conductas ya se cumplían porque había una amenaza, un castigo, entonces ya se derivaba una obligación. En la efectividad de la aplicación encontramos una por forma y una por material. En la forma ya es analizar ese beneficio que se obtiene de esa aplicación, ¿sí? Pero ya en lo material es suprimir esas conductas que son prohibidas. Entonces ya la mirada va más enfocada en esta efectividad de la aplicación por material. En el capítulo 15, el estudio de la efectividad de la ley y la política, nos habla de establecer que una conducta es aplicación de la ley. Implica decir al mismo tiempo que el individuo que produce esa conducta es el funcionario señalado como tal para la norma. Aquí lo que nos plantea como tal el capítulo es interpretar la ley, también hacer un juicio de hecho, porque hay una relación entre el discurso y el fenómeno verificable.
entendiéndose este como un soporte, como una base, para comprender, ¿sí?, dónde se deriva esa eficacia en el cumplimiento de las normas. Continuando, en la eficacia de las normas, encontramos que hacen referencia a los objetivos de estas. Y aquí el autor hace una división en una eficacia subjetiva y una objetiva. En la subjetiva, como se hablaba anteriormente, ya se manifiesta acerca de las intenciones del legislador. En cambio, en la objetiva, ya va más centrado en la estructura de las relaciones sociales que se producen, ya va más enfocado en ese cumplimiento de la norma. Capítulo 17. La efectividad como aplicación y como redacción del derecho. La aplicación de una norma consiste en la producción de otra. Es decir, constantemente se aplica la norma, ¿sí?, de acuerdo a conducta, pero también esta siempre deriva a otra. En el capítulo 18 encontramos el problema del tiempo, y aquí la dividen en varios puntos que son de análisis. Primero, el tiempo de validez de las normas, el tiempo necesario para cumplir las conductas obligatorias, el tiempo durante el cual debe mantenerse cierta conducta. Y lo que habla es esa vigencia de la norma, si hay que modificarla, si hubo una efectividad en el tiempo que hubo en ese transcurso, en ese desarrollo, para verificar su validez. Entonces, siempre es como cuestionando, ¿sí?, en el transcurso del tiempo esa eficacia, efectividad y efectividad también. En el capítulo 19, la efectividad en el interior del Estado, aquí ya se centra como analizar en esos niveles del Estado y en esa jerarquía, porque pues pueden haber diferentes puntos para analizar y verificar ese cumplimiento y aplicación de las normas como se mencionó anteriormente. El capítulo 20, el grado de efectividad. Entonces, aquí se analiza que no aparece que haya un concepto unánime aceptado para afirmar que una norma es totalmente efectiva. Es decir, como tal no se determina si la ley es efectiva o no, porque podemos obtener un indicador que nos va a decir el 60% de la norma se obedeció, el 60% de la norma se cumplió. Es un pequeño indicador que pasa pues más allá del 50%, pero en sí no nos está indicando si es efectiva o no la norma aplicada. Y por último, en el capítulo 21 encontramos la eficacia y la hegemonía. Hegemonía entendiéndose como ese dirigir de la sociedad. Y aquí hay un planteamiento de Kelsen que entra como a discusión, donde él plantea que solo el derecho es eficaz. Y la hegemonía es ese conseguir de efectividad de la norma. Entonces, como tal, se concluye todo este capítulo, los efectos del derecho, como que la sociología jurídica es este estudiar de la hegemonía que mantiene o no un conjunto de personas en el poder. Gracias por su atención. Este es nuestro capítulo de estudio. Hoy en día existe un gran número de centros de investigación de la sociología jurídica, cuyo objeto es el efecto del derecho en el comportamiento social. Por lo tanto, se da la necesidad de crear espacios de difusión de esos centros de investigación. Se conoce como la red de centros de investigaciones sociojurídicas. Pero antes de seguir hablando sobre la función que tienen estos centros de investigación, debemos tener claro que la sociología jurídica ofrece el estudio de la norma jurídica y su relación con los fenómenos sociales. Es una disciplina de gran importancia para la Facultad de Derecho y está en la búsqueda de respuestas para los problemas políticos y sociales que enfrenta el país. Este interés se debe a dos referencias o dos hechos importantes del contexto histórico y social colombiano. El primero es la situación socioeconómica y política del país, la cual compromete de forma directa al derecho. La segunda es el fracaso de las políticas jurídicas tradicionales para afrontar dichos problemas. Uno de los factores que ha contribuido positivamente al progreso de la sociología jurídica, como lo es el impulso que ha tenido la ciencia en el medio universitario y cómo a través de las facultades se ha dado la importancia a la sociología jurídica, especialmente en la Facultad de Derecho, dándole reconocimiento a la sociología jurídica a través de elementos valiosos como cursos de formación académica, centros de investigación,
redes de cooperación nacional e internacional. Otro factor es el que obedece a la consolidación de algunos institutos no universitarios ubicados en organizaciones no gubernamentales con una trayectoria evidenciada en las investigaciones sociojurídicas, sobre todo lo relacionado con el tema de la justicia y los derechos humanos. Los tres factores traen la existencia de grupos de investigación teóricos con alto nivel de formación. Por otra parte, ahora hablaremos acerca de algunos criterios que identifican a la sociología jurídica. Estos tres criterios o tres aspectos son: primero, analizaremos el trabajo que realizó la academia por establecer la sociología del derecho como una disciplina autónoma. Segundo, como segundo aspecto, hablaremos acerca de los elementos que identifica y diferencia la sociología del derecho frente a la jurídica. También hablaremos acerca de los giros que se ha dado en la educación jurídica influenciado por esta disciplina. La sociología jurídica, una disciplina autónoma. En este ensayo de la sociología jurídica y el derecho de Jorge Carvajal se presentan definiciones y reflexiones sobre la sociología del derecho, con el objetivo de establecerla como una disciplina autónoma y diferenciarla de corrientes naturalistas y dogmáticas que predominaron en el siglo XX. Se señala que la sociología jurídica busca analizar las relaciones entre derecho y sociedad, y se reconoce la estrecha relación con otras disciplinas como la antropología, la economía, la política y la historia, adoptando métodos y enfoques de esas disciplinas. El ensayo destaca la dificultad de definir claramente la sociología del derecho debido a la diversidad de enfoques y perspectivas en el campo. Se mencionan varias definiciones propuestas por diferentes autores como Jean Carbonnier, George Gorbis y Renato Treves, que en su conjunto subrayan la amplia gama de fenómenos sociales y jurídicos que esta disciplina abarca. Se resalta la tendencia a considerar las expresiones sociología jurídica y sociología del derecho como sinónimos, ya que la mayoría de los autores opta por usar ambas de manera intercambiable. También se hace referencia a la dificultad de definir la sociología jurídica debido a la aplicación de métodos y conceptos de la sociología a objetos tradicionalmente estudiados por la jurisprudencia, lo que genera una división en enfoques y métodos. En resumen, el ensayo aborda la complejidad de definir la sociología del derecho y presenta diferentes perspectivas de diferentes autores sobre su objeto de estudio y alcance, destacando su naturaleza interdisciplinaria y la importancia de considerar una variedad de fenómenos sociales y jurídicos en su análisis. Se presentan diferentes aproximaciones a la sociología del derecho. La primera se enfoca en la investigación empírica, dando prioridad a esta sobre la producción teórica. La segunda se centra más en el estudio de las relaciones entre derechos, lo que abre la posibilidad de desarrollar teorías. La tercera aproximación es más amplia e incluye el estudio del derecho libre y la función del derecho en la sociedad, aunque pareciera excluir aspectos micro del mundo judicial. En términos de su ubicación teórica, hay diversas perspectivas. Algunos consideran que la sociología del derecho es simplemente una parte de la investigación sociológica con un objeto peculiar. Otros la ven desde un marco genérico para estudiar la interacción entre la sociedad y el derecho. Otros, por otra parte, se enfocan en el análisis empírico de actitudes y comportamientos jurídicos, mientras que otros abarcan todo lo relacionado con las funciones del derecho y sus mecanismos de producción y aplicación. También se presentan definiciones de la sociología del derecho por parte de diferentes autores. Jesús Ángel de la Torre nos hablaba acerca y la describe acerca de una disciplina científica que analiza el fenómeno jurídico como resultado de procesos sociales, aunque esta definición parece centrarse en el derecho formal y no incluir otras formas jurídicas fuera de los esquemas formales. Buenaventura de la Sousa Santos la ubica como una rama especializada de la sociología y se refiere a los conceptos del fenómeno social y fenómeno jurídico. Treviño la define como una especialidad académica dentro de la sociología que busca teorizar y explicar las relaciones entre el derecho y la sociedad, la organización social de la institución legal y de las interacciones sociales relacionadas con el derecho. Por otra parte, Óscar Correas nos habla y la ve como una disciplina que intenta explicar las causas y efectos del derecho, considerando el derecho como un discurso descriptivo producido por quienes detentan el poder y reconocido como legítimo por la mayoría de la población. La sociología jurídica y su aporte interdisciplinario y empírico.
La sociología jurídica se enfoca en las relaciones entre el derecho y el comportamiento social. Cada vez se vincula más con disciplinas como la antropología, la economía, la política y la historia, adoptando métodos propios de estas disciplinas. La interdisciplinaridad se vuelve esencial para abordar temas complejos o problemas complejos como lo es la violencia política, la democracia, el narcotráfico, los derechos humanos al género y el pluralismo jurídico, además de los efectos de la globalización del derecho, en el derecho. También nos habla acerca de distinguir una frontera entre la sociología jurídica y otras disciplinas. Resulta difícil, ya que se busca una entidad epistémica entre ellas. La sociología jurídica promueve un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario que permite un conocimiento más completo y fomenta la creatividad al colaborar con otras disciplinas. Por otra parte, se observa una producción significativa de trabajos teóricos e investigaciones en áreas sociojurídicas abordadas por otras disciplinas, como la sociología, la economía, la filosofía social y la antropología. Estos trabajos, aunque a veces mencionan aspectos jurídicos, tangencialmente no se centran en lo jurídico, pero son relevantes para la sociología jurídica y constituyen fuentes importantes para la investigación y la enseñanza en este campo. También hablan, además de que se destaca la importancia de la sociología política, que aborda cuestiones relacionadas con el derecho y el poder, como el Estado, las instituciones políticas y las relaciones internacionales. En conjunto, la interdisciplinariedad en la sociología jurídica enriquece el análisis de las complejas relaciones entre el derecho y la sociedad. La sociología jurídica y la educación legal. La sociología jurídica critica al positivismo jurídico que ve el derecho como un producto exclusivo del Estado y se enfoca en la norma jurídica sin considerar sus efectos de las relaciones sociales. Además que el positivismo jurídico no reconoce la existencia de espacios sociales no regulados por el ordenamiento jurídico conocido como pluralismo jurídico, lo cual fue ampliamente aceptado por la academia. En las facultades de Derecho prevaleció la adherencia a la escuela positivista del derecho, lo que llevó a una educación memorística centrada en códigos, repetición de normas y dogmatismo jurídico. La educación subordinada la realidad, el derecho y no se preocupaba por comprender los efectos de derechos en la sociedad ni en su eficacia en la administración de justicia. Se enfocaba en una lógica sistemática de la norma jurídica liderada por juristas profesionales. También nos hablaba acerca de los textos jurídicos publicados. Eran principalmente manuales que recopilaban normatividad y jurisprudencia sin rigor científico. Hubo excepciones como las que implementaron los enfoques de las ciencias sociales, perspectivas que vinculaban la norma jurídica con aspectos económicos o políticos. Por último, nos hablaban acerca de la década de 1960 y 1970, la teoría crítica acerca de que las ciencias sociales se cuestiona la concepción del derecho ligado al dogmatismo jurídico, abriendo puerta a aprender acerca del derecho como resultado de las relaciones sociales. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en nuestra exposición.